Bueno, tendríamos históricamente, vamos a tratar de dedicar estos últimos 15 minutos a alguna de estas preguntas de finanzas personales, porque vemos también que esto se termina mezclando. Por eso en YouTube nosotros hablamos de real estate, negocios e inversiones. Porque a los inmobiliarios que les va bien, terminan teniendo la intriga, todos, de qué hago con la guita, pues no saben invertir y entonces empieza a generárseles el bichito de aprender de inversiones. Dado eso, se nos fueron acumulando preguntas de inversiones, que tengo acá 15, que no hemos respondido, así que vamos a tratar de ir a una por una las preguntas que están acá de inversiones. Voy a tomar un poquito de café y le metemos 15 minutos o 14 de respuesta de inversiones. Y lo aviso así, el que no quiere hablar de inversiones se puede ir con alegría, no pasa nada, no nos ofendemos. Si baja el mercado, pregunta. Si baja el mercado, ¿comprarías más de las empresas que ya tenés? ¿O de nuevas empresas? ¿O vendería? O bla, 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 bla. Bueno. Esta pregunta es muy interesante y es algo muy loco que me llama la atención poderosamente. Perdón, el otro día un amigo me dijo, deja de tocarte la nariz en el Twitch, como si pudiese controlar todos mis impulsos. Trato de hacer lo mejor posible. Si baja el mercado, ¿comprarías más de las empresas que ya tenés o de nuevas empresas? ¿O venderías? O bla, bla, bla. Yo veo dos grandes filosofías de inversión, a pesar de que no están claras, pues son sesgos cognitivos. Yo tengo muchos amigos que tienen posgrados en finanzas, por lo tanto saben más de teoría que yo, y sin embargo tienen resultados en la vida real muchísimo peores que yo. ¿Por qué? Creo yo, porque tienen sesgos cognitivos que los dominan mucho más que a mí, a pesar de que yo también tengo mis propios sesgos. Muchas veces me doy cuenta de los sesgos y no los puedo combatir, y otras veces me doy cuenta de los sesgos y los puedo combatir. Con combatir algún que otro sesgo, ya vas a estar mejor que la mayor parte de los inversores del mercado. Y acá hay muchos datos interesantes. A pesar, vamos a meter un par de contextos, como hacemos siempre, contexto a la pregunta y después respondo posta palabra por palabra lo que vos querés saber. La respuesta a corto plazo es: compraría más de las empresas que ya tengo si bajan, porque quiere decir que me sale más barato y si no cambia mi análisis de la empresa verdadera. O sea, si la empresa si pasó algo, cambia así y la empresa va a quebrar, vendo todo, obviamente. Pero si no cambia nada en la empresa en sí misma y cambia la percepción de la empresa y las acciones bajan 50%, compro mucho más de la empresa porque sigo pensando lo mismo de la empresa y la acción bajó 50%. Dicho eso, sesgo cognitivo, nos metemos otra cosa y vamos al contexto. S&P 500, de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, las 500 empresas más grandes, y su equivalente en el pasado, que era otro índice, pero que es equivalente, rindió en los últimos 200 años 10% anual bruto, 6 y pico por ciento neto anual después de impuestos e inflación. 6 y pico por ciento es lo que te puede quedar al bolsillo taca taca en una cartera diversificada de acciones que no tenés que hacer más nada que un clic. Abrís una cuenta en un broker, haces un clic en comprar las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, no pensás nada y lo comprás y listo. Si el pasado es algún indicador del futuro, vamos a tender a 6 y pico por ciento neto, 10% bruto. ¿Qué pasa? Dos cosas más del contexto y vamos a la respuesta. Otra cosa del contexto. Hoy la valuación de las empresas está muy alta porque hay mucha guita circulando, muchos dólares en el mundo. Entonces hubo inflación de activos. Y el P sobre E, por ejemplo, que es una forma de evaluar. El P sobre E es Price over Earnings, es decir, el precio de una empresa sobre las ganancias que gana esa empresa. Ese índice, sobre todo el mercado, está muy alto. Porque las ganancias bajaron un toquecito con la pandemia, ahora rebotaron, están subiendo a lo loco, pero los precios subieron a lo loco. O sea, bajaron con la pandemia, pero ahora están subiendo descontroladamente. Entonces, el P sobre E es alto. Cuando el P sobre E es alto, lo que termina pasando en general, y esto es también con el disclaimer de solo si el pasado dice algo sobre el futuro, pasa que la renta de la bolsa en general, de todas las empresas en general, es más baja que el promedio histórico. O sea que podríamos pretender hoy, invirtiendo hoy, entrando hoy, menos del 10% bruto anual o menos del 6 y pico por ciento neto. Podríamos esperar. El futuro es impredecible, puede pasar cualquier cosa. Entonces, primer dato. Y el segundo es ahora. A pesar de que la bolsa dio 10% bruto anual en promedio últimos 200 años, compuesto, a la mayor parte de los inversores perdió contra el índice. O sea, la mayor parte de los inversores es no solo los inversores de a pie individuales, sino los inversores institucionales, los que gestionan fondos de inversión, los que viven de invertir la guita de otras personas. La mayoría de esta gente, y la mayoría es más del 80%,
pierde contra el índice. Y el índice es hacer un clic. O sea, si el fondo dijese, che, yo no sé lo que va a pasar en el mercado, compremos todo el mercado porque confiamos en que la economía mundial va a ir bien. Compras todo el mercado, listo, le vas a ganar al 80% de los fondos o más. Una locura total. Entonces, ¿cómo puede pasar esto? Mi respuesta es lo que probablemente pasa, y es lo que veo en muchos amigos que están muy formados pero caen en los sesgos cognitivos que estos caen, que es, se basan más en la emoción. O sea, por ejemplo, cuando una empresa sube de valor, se suben a esa tendencia porque si viene subiendo se supone que por momentum va a seguir subiendo. Y además que si ves que mucha gente está ganando fortuna, decís, che, es posible ganar fortuna y te subís a esa ola porque la empresa no para de subir, porque el índice entero no para de subir, porque el mercado no para de subir. Entonces comprás cuando todo sube y todo se va para arriba porque hay esperanza, hay optimismo, entonces te subís en ese momento. Y cuando pasa lo contrario, cuando hay pesimismo basado en datos reales que son nefastos, por ejemplo, pandemia, cierra todo, cierran los cines, prohibición de operar para los cruceros. Bueno, en ese momento había gente vendiendo los cruceros, vendiendo los cines, y había gente comprando los cines, comprando los cruceros. La mayoría de la gente estaba vendiendo los cines, vendiendo los cruceros. Pero eso quiere decir que está bien, que está mal, no sé qué. No sé. Lo que sí sé es que para ganar guita en el mercado, y ganar guita es ganar más del 10% anual, porque para ganar el 10% anual tenés que ser el mercado. ¿Está bien? Ser el mercado. Para ganarle al mercado, sí o sí vas a tener que ser contrarian. Es decir, opinar algo que no opina la mayoría. ¿Por qué? Porque la mayoría pierde contra el mercado. Entonces, en general vas a tener que opinar algo en lo contrario. La joda ahí es que no todo lo contrario está bien. Pues, por ejemplo, no sé, Blockbuster, hace 10 años, 15, no me acuerdo cuándo, empieza a cerrar locales a mansalva, se nota que Netflix lo va a destruir en pedazos. Bueno, ahí pareciera ser que el fundamental de la empresa se hizo mierda. Blockbuster va a quebrar, no va a valer nada. ¿Por qué no va a valer nada? Porque cuando una empresa quiebra, los activos que tiene la empresa se usan para pagarle a los acreedores. Y en general la empresa quiebra cuando tiene más deudas que activos. Entonces se venden todos los activos, todas las propiedades que tenía Blockbuster, todo lo que sea que pudiese vender, vende todo. Con eso le paga a los acreedores y después en general no queda nada. Si quedase algo, ese algo que queda va para los accionistas, que son los dueños de la empresa, que es lo que vos sos si compraste una acción de Blockbuster. Entonces, en ese caso, ser contrarian y comprar Blockbuster cuando todos lo están vendiendo no es una buena idea. Pero lo que sí es buena idea siempre es ponerse el filtro de contrarian. Es decir, cuando toda la manada está yendo para allá, lo primero que tenés que hacer es, che, ¿la manada tiene razón o la manada no tiene razón? La pregunta tenés que hacerte. Porque tenés que tener en la cabeza que para ganar guita tenés que ir siempre, o sea, o en la mayoría de los casos, en contra de la manada, pero no siempre en contra. Porque si no ahí tendrías el sesgo de contrarian. Es decir, yo si siempre veo a alguien yendo para allá, voy para allá. Bueno, ahí no te va a ir bien porque vas a terminar comprando Blockbuster, no sé, todas las empresas que terminan quebrando y terminan en cero. Pero sin embargo hay oportunidades. Y por ejemplo, no sé, yo compré hace poco una empresa que se llama Gannett, que es la dueña de USA Today, que es un diario en papel de Estados Unidos, que con la pandemia la empresa bajó 90 y pico por ciento, y la empresa tenía un montón de activos, tenía activos verdaderos, o sea, cosas que podía ir rematando para sobrevivir. Es decir, edificios, puede vender un edificio y sobrevivir 2 años, y después rearmar su negocio para que USA Today, que es una marca conocida que hasta en Argentina se conoce, pase a ser un diario online y gane guita como The New York Times, o diarios que ganan guita con su versión online y que tienen valuaciones ridículamente más altas que Gannett, inclusive hoy que ya subió como 6 veces. Bueno, eso es ponerse el filtro de contrarian. Che, todos creen que Gannett va a quebrar. ¿Va a quebrar? Preguntárselo. Y si después de un análisis más o menos coherente de leer el balance te das cuenta de que vos crees que no va a quebrar, a pesar de que todos creen que va a quebrar, ahí sí podrías entrar en esa empresa. También no recomiendo que alguien que no tiene muy claro lo que está haciendo se ponga a comprar empresas individuales. Y acá hay otra pregunta de esas, pero vamos a liquidar esa pregunta con esta parte. Gracias por la pregunta. La pregunta siguiente es, y la atamos con la respuesta anterior, últimos 5 minutos. Bueno, ¿es mejor invertir en ETFs o en acciones individuales? Lamentablemente vamos a llegar a responder solamente 2 preguntas de finanzas porque la hicimos muy larga la anterior. ¿Es mejor invertir en ETFs o en acciones individuales? Bueno,
Solo recomendaría invertir en acciones individuales si sabes lo que estás haciendo. Y casi ninguno de nosotros sabe lo que está haciendo. Yo personalmente tengo la mayor parte de mi portafolio en ETFs que están muy diversificados. Por lo tanto, por ejemplo, tengo un ETF que sigue... ETF es Exchange Traded Fund. Es un fondo que cotiza en bolsa, que compra muchas empresas. Por ejemplo, hay un ETF que sigue a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Hay otro ETF que sigue a las 2000 empresas más grandes de Estados Unidos. Hay otro ETF que sigue a todas las empresas de Estados Unidos. Hay otro ETF que sigue empresas grandes europeas sin Estados Unidos. Otro ETF que sigue, y este es el que tengo, por ejemplo. Un ETF que tiene REITs, que es Real Estate Investment Trust, que son empresas que tienen propiedades. Entonces, si vos comprás un fondo que tiene un montón de empresas, y estas empresas tienen un montón de propiedades, tenés, al comprar esto, que es un solo clic, miles de propiedades en cartera. A pesar de que vos no estás eligiendo las propiedades en concreto. ¿Qué lográs con eso? Diversificar el riesgo, que no es lo mismo comprar una sola propiedad en South Beach porque te fuiste de vacaciones a Miami, te cayó bien esa zona y ves que tiene una buena renta por Airbnb, porque puede pasar cualquier cosa en South Beach y perder los $100.000, los $200.000, lo que fuese, que agarrar esos $200.000 y ponerlos en un ETF que compra miles y miles de propiedades, ¿está bien? Acá estás más diversificado. ¿Qué va a pasar? Claramente debieras poder ganar más guita invirtiendo en una sola cosita que en un montón de cosas, porque esta diversificación te baja el riesgo, pero también te baja la potencial ganancia. Entonces, si sabés lo que estás haciendo, empresas individuales, propiedades individuales o algo individual, porque sabés lo que estás haciendo. Es decir, yo en de inmobiliario sé lo que estoy haciendo, pongo guita en de inmobiliario para hacerlo crecer. Si no supiese lo que estoy haciendo, pondría toda mi guita en la bolsa diversificada en 1.000.000 de acciones. Dicho eso, si vos te das cuenta, ¿y cómo te das cuenta que no sabés lo suficiente? Porque lees el balance de la empresa y no lo entendés. Si lees el balance de la empresa y no lo entendés, no tenés que invertir en esa empresa. A mí me pasa con un montón que me da curiosidad cierta cosa, leo y no entiendo un pedo, claramente no puedo invertir en esa acción individual. Si vas a invertir en ETFs, lo único o lo principal que tenés que fijarte es el expense ratio. Expense ratio. Entonces, por ejemplo, puedes poner en Google ETF S&P 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, by expense ratio. Y te sale en Google mismo un resultado que te dice, por ejemplo, el IBB tiene 0,03% de expense ratio, el BOO 0,03%, pero por ejemplo, mira este, SSO, otro, que es otro ticker de un ETF, 0,91%, o sea, te morfan el 1% anual de expense ratio. Una guasada. Y esto la gente en general no se lo fija y es lo único que tenés que fijarte en un ETF, porque en ETF está muy diversificado. Si el fondo que lo arma es confiable, que es lo que suele pasar, y es líquido ese ETF, lo segundo que tenés que fijarte es el expense ratio. O sea, hay ETFs que siguen a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos con el 0,03% de expense ratio, o sea, de lo que gastan por año para hacer ese fondo, 0,03 no es nada, y otros que cobran el 1%. O sea, el del 1% está diciendo que vos pones $100.000 en ese fondo y te va a cobrar $1.000 por año para hacer eso. Que no es nada, porque hay que comprar las 500 empresas y después no hacer nada. No es un fondo activo, es un fondo pasivo. Otra cosa entonces, para liquidar esta pregunta, yo compraría siempre ETFs pasivos que sigan a un índice, que puede ser cualquier cosa, puede ser de propiedades, puede ser de mortgages, puede ser de acciones de empresas de las 500 más grandes, de acciones de empresas chiquititas, de acciones de empresas de valor. Yo tengo un ETF que sigue a empresas de valor, sigue del S&P 500, o sea, de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, sigue a las que están valuadas más bajo. Eso se llama valor. Entonces mi ETF no tiene, por ejemplo, acciones de Tesla. Y que acá entra el final de todo. Si vos compras un ETF del S&P 500, estás comprando como con el 40% de tu guita 10 empresas, tipo Tesla, Apple, Microsoft y 2 más. ¿Está bien? Entonces también hay que analizar un poquito de ese lado. Pero si lo haces así, estrategia pasiva, che, yo no entiendo lo suficiente, yo personalmente pongo una pequeña partecita de mi guita en acciones individuales porque me divierte leer balances, analizar negocios y por eso lo hago, pues me divierte, pero sin embargo, a pesar de que me divierte y más o menos entiendo lo que estoy haciendo, sé que estoy limitado y lo más probable es que pierda contra el mercado. Dado eso, el bulk, la mayor parte de mi guita la pongo en ETFs diversificados pasivos, chavo a la mierda, y me divierto con el 20% de la cartera. Y, por ejemplo, último año, el 20% de la cartera con el cual me divierto, lo tripliqué, una cosa así, y lo otro gané 8%. Entonces, bueno, eso me podría generar, che, Santi, pero dedicate a lo de las acciones individuales en vez del 80%. No, porque como ahora tripliqué, en otro momento podría perder el 80%. Y si pierdo el 80% de mi capital, me volvería un toque loco. Así que muchas gracias. 12.00